Hello there, hello there, hello there. Sean bienvenidos, damas y caballeros, a su canal de Ciencia y Tecnología con Teddys. Hoy les voy a hablar de un tema algo complejo, y este es del vuelo supersónico. Tenemos que al principio de la aviación, los aviones y los prototipos no iban a tanta velocidad, pero si no fue hasta después que nuestra tecnología avanzó, se desarrollaron nuevos sistemas propulsivos, nuevos motores, los motores a reacción, que se llegaron a velocidades muy grandes. Y aquí surgió un problema, ya que al acercarse a la velocidad del sonido, nuestra aeronave de repente generaba más resistencia, disminuía el levantamiento que producía, generaban vibraciones que hacía que perdieran el control, a lo que los científicos e ingenieros llamaron la barrera del sonido. Pues en este video te voy a explicar cómo rompimos esta barrera del sonido. Pero para eso te tengo que explicar antes algunos términos, y es la velocidad del sonido. Muchos de ustedes me dirán, pues es 344 metros sobre segundo. Y sí, pero no. La velocidad del sonido es la velocidad a la que se propaga el sonido en cierto material. Este material puede ser aire, agua, metales, y la velocidad del sonido depende del material. Entonces tenemos que para cada material va a haber una velocidad del sonido distinta. Pero la que a nosotros nos interesa es la velocidad del sonido en el aire. Y sí, es 344 metros sobre segundo en ciertas condiciones. Nuestra velocidad del sonido cambia dependiendo de las condiciones en las que nuestro aire esté, y particularmente es de la temperatura. De hecho, el 344 metros sobre segundo es la velocidad del sonido en el aire a una temperatura de 20 grados centígrados. Lo sospeché desde un principio. Y como sabemos, en nuestro planeta, al ir aumentando la altitud, nuestra temperatura cambia. Entonces tenemos que para cada altitud tenemos una velocidad del sonido distinta. Y esto es un factor muy importante, ya que al ir disminuyendo la temperatura, nuestra velocidad del sonido también. Y pues con esto en mente pasamos al siguiente término, el cual es el número de Mach. Esta es la división de la velocidad a la que va nuestra aeronave entre la velocidad del sonido. Esto nos quiere decir a qué tanto de la velocidad del sonido va nuestra aeronave. Por ejemplo, si tenemos un Mach del 0.5, entonces tenemos que vamos al 50% de la velocidad del sonido. Y pues ahora estamos listos para la teoría, que está un poco más pesada. Nuestra aeronave, al ir avanzando por el aire, genera cambios de presión que avanzan a la velocidad del sonido. Hagan de cuenta que si lanzo una piedra en un lago, esta va haciendo patitos y cada patito va generando una onda. Esto pasa todo el tiempo con las aeronaves. Y estos son el sonido que escuchamos cuando va pasando una aeronave. Estos cambios de presión les avisan a las partículas de aire que van delante del avión de que un objeto está pasando. Entonces, estas partículas comienzan a tomar la forma del objeto antes de que éste pase. Hagan de cuenta que si voy corriendo y hay una multitud de gente, les grito, voy a pasar, y empiezan a abrir un camino para que yo pase. No puedo argumentar nada ante esa lógica. Pues esto pasa con estas ondas de presión. Tenemos que al ir aumentando nuestra velocidad, estas ondas de presión empiezan a quedarse más atrás. Entonces, ya al llegar a la velocidad del sonido, como estas ondas de presión se propagan a la velocidad del sonido, ya no pueden ir adelante de nuestra aeronave y no pueden avisarle a las partículas de que estamos pasando. Entonces chocamos directamente con estas partículas de aire, lo cual causa un cambio brusco en las propiedades de nuestro aire. Aumenta la densidad, aumenta la temperatura, aumenta la presión, lo cual generan ciertos efectos negativos. Es como si fuera corriendo y no le alcanzara a avisar a la multitud que voy a pasar, y entonces choco y empiezo a pasar ahí como puedo. Pues a esto se le llama onda de choque. La consecuencia de estas ondas de choque
es en aumento de la resistencia, desprendimiento de nuestra capa límite y también causa vibraciones, lo cual dificulta nuestro control de la aeronave, lo cual puede llegar a ser muy peligroso. Un factor que tenemos que tener en cuenta es que nuestras ondas de choque empiezan a generarse antes de llegar a la velocidad del sonido, y esto es porque el fluido, el aire, va a diferentes velocidades en nuestra aeronave. Por ejemplo, en nuestra ala, en la parte de arriba, tiene que ir a una mayor velocidad. Así, entonces, al número de Mach que empiecen a generarse ondas de choque se le conoce como Mach crítico, y generalmente está alrededor del 0.75 número de Mach. Entonces, al 75% de la velocidad del sonido. Y pues tenemos que en la primera parte donde se empiezan a generar estas ondas de choque, pues es en el perfil por encima. Ya al ir aumentando la velocidad, también por debajo de nuestro perfil se generan ondas de choque. Y si seguimos aumentando la velocidad, estas ondas se van recorriendo hacia nuestro borde de salida. Y si la aumentamos aún más, estas se curvan pegándose a nuestro perfil, e incluso aparece una segunda onda de choque enfrente de nuestro perfil por la acumulación de aire, de tanto aire que va pegando ahí. Y la forma que adquieren estas ondas de choque a una velocidad muy alta se conoce como cono de Mach. Con las características de aeronaves que hemos visto hasta el momento, no es posible volar a estas velocidades. Entonces se requiere un rediseño de nuestras aeronaves para que puedan volar a estas velocidades. Y esto se logra de distintas maneras. Para ello tenemos que disminuir la amplitud de nuestro cono de Mach. Esto implica que tenemos que usar formas más agudas. Es un hechizo simple pero inquebrantable. Otra de las características que se tiene que modificar es el ancho de las alas y la flecha, o sea, el ángulo en V que tienen que tener las alas. Entonces pasamos de esto a esto. Un gran problema al diseñar aeronaves supersónicas es que estas aeronaves no son muy eficientes a vuelos a bajas velocidades. No generan mucha sustentación a bajas velocidades. Entonces se tiene que crear un equilibrio, ya que el avión tiene que despegar y aterrizar a velocidades muy bajas. Un dato curioso es que ha habido vuelos comerciales supersónicos con el famoso Concorde. Y la pregunta del día de hoy es: ¿por qué crees que no podemos ir a una velocidad de Mach 8, por ejemplo, a 800% la velocidad del sonido? Me gustaría ver tu respuesta acá abajo en los comentarios. ¿Qué es lo que crees? No creo. Si te quedó totalmente entendible el tema. Porque hemos llegado al final de este video. Espero que te haya gustado. Espero que hayas aprendido algo nuevo o te haya sacado una sonrisa. No olvides picarle al botón de suscribirte para que no te pierdas ninguno de mis próximos videos. Nos vemos en el próximo video. Segundo, pero en ciertas condiciones. ¿Por qué? ¿Por qué siempre me pasa esto?